Buenas tardes, claro que sí, doctora. ¿Me pueden indicar si ya se ve, por favor? Ya se ve. Gracias. Bueno, nosotros nos quedamos en la exploración física y a la exploración física nuestra paciente presenta una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 130/80, una saturación del 98%, una temperatura de 37.8, un peso de 58 kilogramos, una talla de 1.79 metros y un índice de masa corporal de 18.10. Es una paciente adulta femenina de edad aparente a la cronológica, consciente, orientada, tranquila, cooperadora, en posición libremente elegida y con adecuado estado de hidratación y coloración tegumentaria. Cabeza, cráneo normocéfalo sin hundimientos o exostosis, cabello con adecuada implantación, cara simétrica al reposo, con pliegues frontales y surcos nasogenianos conservados, elevacejas, sin desviación de la comisura labial, con movilidad facial y sensibilidad táctil conservadas, ojos simétricos, con apertura espontánea, cierre completo al mínimo y máximo esfuerzo, movimientos oculares conservados, pupilas isocóricas, normorefléxica, sin nistagmus espontáneo o evocado a la mirada, oído izquierdo, pabellón auricular normoinserto, sin deformidades, conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, cono luminoso presente, estructuras de referencia anatómica conservadas, oído derecho, pabellón auricular normoinserto, sin deformidades, conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, cono luminoso presente, estructuras de referencia anatómica conservadas. Nariz, mesorrina, pirámide nasal alineada a la rinoscopía anterior, mucosa pálida, septum funcional, cornetes normales, con lesión cutánea eritematosa discoide en el dorso de la nariz, 2 centímetros de diámetro con bordes bien definidos, hiperqueratósica y con descamaciones en toda su extensión. Cavidad oral, mala higiene bucal, halitosis, caries dentales en las piezas permanentes 14, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 33, 36, 37, 44, 46, 47 y 48. 5 de las cuales presentaban penetración próxima a la pulpa, mucosa gingival eritematosa y edematosa. Lengua de localización, forma y color típicos. Orofaringe, amígdala derecha hipertrófica sin desplazamiento de úvula, con ulceración profunda en su polo superior, de aspecto edematoso y eritematoso, con membrana amarillento grisáceo fácilmente desprendible, con restos hemáticos, de consistencia blanda a la palpación. Amígdala izquierda de tamaño, forma, ubicación y consistencia normales, no presenta cambios patológicos. Úvula sin alteraciones. Cuello cilíndrico, simétrico, alargado con adenopatía cervical ipsilateral. A ver. Bueno. Amígdala derecha hipertrófica. Ok. Las amígdalas por su anatomía se tienen que graduar. Ok. ¿Qué quiere decir que las tengamos que graduar? Las graduamos en tamaño. No sé si lo vayan a decir a la hora de la clase, pero ¿cómo graduamos o cómo representamos en grados, o sea, en tamaños a las amígdalas? ¿Alguien sabe? Va a ser por se me fue por cómo se vea, si se obstruye el istmo de las fauces, o sea, si te obstruye la visión hacia el istmo. O sea, ¿cómo?
O sea, están las amígdalas en los pilares de la faringe. Si están aumentadas de tamaño, estas van a crecer y van a hacer más difícil la visualización hacia lo que es el istmo, o sea, lo que es la pared posterior. ¿Alguien sabe cómo se gradúan las amígdalas? Sí se gradúan de acuerdo a su tamaño, pero ¿alguien sabe cómo podemos graduarlas de acuerdo a su tamaño? No sé si sea referente a lo que mencionó Chucho, van a existir 4 grados y si es de menor al 25% de obstrucción, sería un grado 1, del 25 al 50 un grado 2, del 50 al 75 un grado 3 y pues ya mayor de 75% de obstrucción sería un grado 4. No sé si se refiere a eso. Así es, esa sería la descripción que nosotros tendríamos que poner en cuanto a la hipertrofia de amígdalas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos que analizar realmente si esa amígdala es hipertrófica o no y hasta dónde es hipertrófica, ¿ok? Esa sería la manera correcta de describir la exploración física, porque si yo pongo hipertrófica, pues hipertrófica quiere decir grande, pero ¿qué tan grande, no? Porque ya unas amígdalas fuera de los pilares, o sea, de 0 a 25%, ya es una amígdala hipertrófica, solamente que a lo mejor su hipertrofia o su tamaño no es patológico o no se consideraría patológico en algunas ocasiones, a menos que sea que haya una hipertrofia secundaria a una lesión, que sea una hipertrofia unilateral, etcétera, ¿ok? Entonces, ahí estamos poniendo que es una amígdala derecha hipertrófica. Nos falta ver la graduación, ¿sí? Normalmente, ahí en este caso se dice que no desplaza la úvula, podríamos pensar que es un grado 3, probablemente incluso hasta un grado 4. El grado 4 lo que hace es que aplasta la úvula, ¿verdad? Pero ahí podríamos sospechar que fuese una amígdala grado 3. ¿Y la otra? Si tenemos 2 amígdalas y estamos verificando el tamaño de las amígdalas, tenemos que describir las 2 amígdalas, ¿sí? Para poder saber realmente si hay una diferencia en el tamaño. ¿Cómo lo pondríamos entonces? ¿Cómo quedaría? ¿Se podría poner que es de un grado 0 o no? Grado 0 o intravésicas, ¿no? Lo normal es que esté por dentro de los pilares, entonces tendría que estar velada o no verse. En algunos pacientes, por ejemplo, en los adultos mayores, ya incluso les ponemos que están atróficas, ¿no? Porque a veces ya ni se ven, ¿sí? Entonces sería la amígdala derecha, grado 3, amígdala izquierda intravélica. Esa sería la descripción correcta. Hay que hacer, acuérdense igual, si estamos hablando de las rodillas, tenemos que describir las 2 rodillas, no nada más la que está enferma, ¿sí? Esto es una historia clínica, acuérdense. Si yo pongo nada más la rodilla derecha y la otra no la pongo, pues puedo sospechar que tiene las rodillas cabezonas, ¿no? O sea, hay personas que son delgaditas y que la articulación de la rodilla se ve como más gordita, más grande. Entonces, necesitamos nosotros siempre unificar eso para poder hacer una descripción anatómica adecuada. ¿Qué más dice? Con una ulceración profunda en su polo superior, de aspecto edematoso y eritematoso. Ok. Con una membrana amarillento grisáceo que es fácilmente desprendible, con restos hemáticos y de consistencia blanda a la palpación. ¿Qué palparon? ¿La amígdala o la membrana o qué fue lo que palparon? Porque la amígdala es difícil palparla, ¿no? Porque la palpación se hace con la mano.
Sí podemos poner que cuando está indurada, pero no sería la terminología adecuada ponerle a la palpación, a menos que realmente la hayan tocado. ¿Y cómo le tendríamos que poner, doctora? O sea, en caso de que no la hayamos palpado, pero a lo mejor con el abatelenguas que hayamos visto que pues es fácilmente depresible. Ahí lo que es confuso es que están describiendo la membrana, no la amígdala, ¿sí? Porque si no, entonces la descripción de consistencia blanda sería directamente donde están poniendo las características de la amígdala. Ok. Y aquí puede ser confuso, ¿no? Si estás hablando de que la membrana es desprendible y a lo mejor es de consistencia blanda o a lo mejor tiene restos hemáticos. Entonces, a lo mejor la descripción de la membrana sería al final para que no crease esa confusión, porque sí puede llegar a crearse esa confusión de qué es lo que es blando, ¿no? Es como si yo describo la expectoración, que es amarillenta, que es espesa, que, ¿sí? Ya entra como si estuvieses haciendo esa descripción. Ok. Y luego ya explican ahí la situación de la amígdala contralateral, la cual también nosotros tenemos que describir como una amígdala intravelica, y le puedes poner ahí más que nada sin datos de infección, o sea, sin datos patológicos, ¿sí? Estaría bien. La úvula, si allá arriba ya la presentaste que no está desplazada, entonces, ¿cómo la tendrías que definir? Tal vez normoinserta o Úvula central. central. Sí, hay unas úvulas que son bífidas, ya les ha tocado ver algunas en la consulta. Hay algunas úvulas que están muy elongadas, incluso hay úvulas con presencia de lesiones y en este caso pues no hay desplazamientos, ¿verdad? Entonces, al no haber desplazamiento, pues nosotros ponemos que está central. ¿Qué más vamos a describir en esa parte de la orofaringe, aparte de las amígdalas? ¿Qué otras estructuras existen ahí en la orofaringe? Paladar blando. ¿Y qué vas a decir del paladar blando? Pues si está íntegro o no, tal vez. ¿Qué más, además de su integridad? Si se encuentra depresible o si se encuentra caído, o sea, que tengamos el signo de la cortina en el paladar. Así es, podemos nosotros describir si el paladar está abombado o si tiene el movimiento adecuado, ¿sí? Normalmente el paladar al momento de la fonación hace una contracción, ¿sí? Si yo se los he explicado ahí en la consulta. Si nosotros ponemos al paciente a que diga la letra el paladar se contrae. De esa manera sabemos que no hay nada ahí atrás, que no se retrae completamente. En algunos pacientes, cuando hay un absceso periamigdalino, pues está limitada la contracción y no se mueve, y ahí se identifica si es unilateral, que el lado contralateral pues sí se mueve, y ahí es donde nosotros identificamos el abombamiento. En algunos pacientes con rhinosinusitis que tengan descarga posterior, al momento de nosotros pedirles que fonen y que digan la letra como que la faringe se exprime y entonces baja la descarga. Cuando nosotros pedimos a nuestro paciente que diga la letra A hace que se abran el istmo de las fauces, ¿sí? Se abre el istmo de las fauces y de esa manera nosotros logramos identificar si nuestra amígdala realmente es la que está hipertrófica o está desplazada por alguna otra situación, ¿ok? Entonces vamos a describir lo que son las amígdalas, la úvula, el paladar blando,
¿Qué más? El istmo de las fauces. El istmo de las fauces, ¿qué más? En este caso, nosotros debemos de describir si hay reacción periamigdalina o no. ¿Qué quiere decir eso? Que todo alrededor de la amígdala esté completamente hiperémico. Muchas veces nosotros vamos al médico y dice, es que le vi puntitos blancos. Puntitos blancos no quiere decir infección, ¿ok? Pero la reacción periamigdalina sí quiere decir infección. Y tenemos que saber las características de la reacción periamigdalina, ¿no? O sea, ver si realmente los puntitos blancos pueden significar infección y no, puede ser presencia de calcium y nosotros tenemos que aprender a distinguir eso. Puede estar la amígdala, como ya la pusieron ahí, eritematosa, con presencia o sin presencia de lesiones, ahí ya describieron la lesión. Entonces pues, tenemos que poner cómo se encuentra toda la orofaringe. Si hay presencia de reacción periamigdalina, o sea, si hay hiperemia, no nada más en la amígdala como tal, sino en todos los pilares, sobre todo en el pilar anterior, ¿sí? Y obviamente ahí pues nosotros debemos de también identificar la pared posterior de la faringe, si tiene descarga, si está eritematosa, si está granulosa. Los pacientes que tienen rinitis alérgica, que normalmente tienen descarga retronasal, aunque el mucoso es hialino y cristalino, siempre se ve edema de la pared posterior de la faringe. Acuérdense que las glándulas salivares menores también se encuentran en todo alrededor de lo que es la orofaringe y ahí también se puede identificar así como que se ven puntitos gorditos como en empedrado, así el piso en empedrado, ¿sí lo han visto? Como en las colonias, en las ciudades coloniales. Todo eso debemos de nosotros aprender a distinguir para poder hacer un adecuado diagnóstico, ya que pues tenemos un montón, muchísimos diagnósticos diferenciales con los datos clínicos que presentó la paciente, ¿cierto o no? Todo lo que nos dijeron en el padecimiento actual nos orienta a muchísimos diagnósticos diferenciales. ¿Quién me dice uno? Un absceso periamigdalino es el que yo tenía. Un absceso periamigdalino. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un absceso periamigdalino es altamente peligroso, ya que tienen una evolución muy rápida. A mí me tocó tener un paciente con un absceso periamigdalino, 19 años, y se murió. Y no se murió por la falta de atención, se murió porque la intubación fue muy delicada, ya que la amígdala estaba muy prominente, muy rechazada, se lateralizó mucho la línea media y al momento de la intubación se llegó a lesionar la amígdala y se fue hacia el bronquio, ¿ok? Entonces, todo eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El paciente de 19 años, pues falleció y pues realmente no tenía por qué haber fallecido. Sin embargo, pues ya no fue situación ya pues es parte de las complicaciones, ¿no? El hecho de que las estructuras anatómicas estén fuera de su lugar y nosotros no tomemos eso en cuenta, ¿ok? Un absceso periamigdalino puede darnos absolutamente todo. Aquí hay dos datos importantes que ni en el padecimiento actual ni en la exploración física me harían a mí sospechar de un absceso. ¿Cuáles serían? Bueno. La membrana. Uno sería la membrana, ¿verdad? Pero en este caso, ok, la membrana sería una característica anatómica que nosotros veríamos que nos orientaría a que no fuera. Pero ¿qué otros datos nos faltan aquí para nosotros poder sospechar de que sí fuera un absceso periamigdalino?
que esta paciente no presenta? El desplazamiento de la úvula. El desplazamiento de la úvula. Normalmente el paladar está abombado y por lo tanto desplaza a la úvula hacia el lado contralateral. Y otro de los datos clínicos dentro del ¿cómo se llama? El padecimiento actual, ¿qué pudiera llegar a ser? ¿Qué pudiera llegar a ser? La presencia de pus o algo por el estilo. En algunos pacientes hay algún drenaje espontáneo, pero dentro de los datos clínicos, no tanto de la exploración, ¿qué otro dato sería importante que nos sugiere a nosotros un paciente con un absceso periamigdalino? ¿Puede ser la disfagia? Hay un dolor súper intenso, pero también aquí ya lo refiere, ¿no? También aquí se presentaría disfagia o dinofagia faringodinia. ¿Qué otra cosa? Pues el dolor se puede irradiar. ¿Mandé? El dolor se puede irradiar a oído. El dolor se puede irradiar, pocas veces se puede llegar a irradiar. ¿Qué otra cosa? Es muy característico de un paciente con un absceso periamigdalino. Que el dolor y el edema impiden la adecuada apertura de la boca. En un absceso periamigdalino hay presencia de trismus, que hay una contractura en los músculos maceteros y no permiten la adecuada apertura de la cavidad oral, ¿sí? Pero ese también sería un dato en que podríamos encontrar en la exploración. Uno de los datos clínicos muy patognomónicos de los pacientes con un absceso periamigdalino es que hay una inadecuada calidad del habla, ¿sí? Al no haber una contractura adecuada del paladar blando, como ya se los comenté, por la obstrucción que está causando ahí el aumento de volumen, se dice que el paciente habla en voz de papa caliente, ¿sí? Así como los fresos que no quieren hablar, algo parecido, ¿sí? El paciente se escucha un poco gangoso, como los que tienen labio paladar hendido, ya que el paladar blando no puede realizar su movimiento adecuado al momento de la fonación, al momento de la articulación de la palabra. Lo importante es que el paladar blando, ¿no? O sea, al momento de que no funciona, es muy característico que desde que nuestro paciente llega y lo escuchamos hablar, ya prácticamente nosotros podemos decir que tiene un absceso, ¿no? En este caso, los pacientes sí lo refieren y tú les preguntas, ¿y así habla? O no, ¿verdad? Y el paciente te lo dice literalmente, ¿no? Doctor, es que me empezó a oler y ya no puedo ni hablar. Pero no es que haya ninguna disfonía ni nada, sino es un problema completamente anatómico y eso pues es importante. Y ese es un dato clínico, no descriptivo, ¿sí? Ustedes tienen que poner a la hora de su padecimiento actual que el paciente presenta voz en papa caliente, ¿ok? Entonces, esos serían los principales datos de un paciente que tuviese un absceso periamigdalino y realmente sí puede ser un diagnóstico diferencial porque normalmente, a pesar de que no haya un abombamiento del paladar, pues el paciente batalla para hablar porque le duele, ¿verdad? Pero no se presentan las mismas características, o sea, de la misma intensidad. ¿Qué otro diagnóstico diferencial podemos tener? Faringoamigdalitis.
Una faringoamigdalitis tal cual, ¿no? O sea, una faringoamigdalitis, ¿cuántos tipos de faringoamigdalitis hay? Aparte de crónica y aguda. Muchas veces, dependiendo del agente causal, tienen su nombre y su apellido. Aquí podemos tener faringoamigdalitis purulentas. ¿Qué más? ¿Cuál sería la diferencia de una faringoamigdalitis purulenta? Tendrían los mismos datos clínicos, todas, ¿no? Pero el tratamiento es completamente diferente y eso lo tenemos que ver en algunos datos clínicos que sean muy dirigidos, pero sobre todo a la hora de la exploración física. ¿Qué encontraríamos? ¿Cuáles son las diferentes faringoamigdalitis que pudiésemos encontrar? La más fácil, ya les dije una. La Vírica o bacteriana. estreptocócica. ¿Cómo? Vírica o La bacteriana. estreptocócica. A ver, otra vez. Pónganse de acuerdo porque no escucho bien. Tú, Lili. Vírica o bacteriana. De origen viral y de origen bacteriano. De origen bacteriano, ¿cuál es el agente más común? Estreptococos. ¿Cuál es estreptococo? Hay muchos. Los estoy viendo que están en friega con el internet porque no estudiaron. ¿Cuál es estreptococo? Aureus. No, Biógenes. estafilococo. El beta hemolítico. El beta hemolítico es el más frecuente, ¿sí? De las faringoamigdalitis, sobre todo las crónicas o de repetición. El estreptococo beta hemolítico se llega a aislar y de acuerdo a la reacción que puede llegar a tener, es que el solo hecho de la presencia del estreptococo beta hemolítico está indicada la cirugía. Para esto hay unas pruebas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles? El de un cultivo. Tendríamos que hacer inicialmente un cultivo para aislar la presencia del bicho. ¿Cuál otro? ¿Qué otra prueba debemos de realizar? Antibiograma. Un antibiograma. ¿El antibiograma para qué nos sirve? Para determinar la resistencia a ciertos fármacos o cuál es el fármaco que realmente nos ayuda a eliminar este patógeno, al cual es sensible más bien. Así es. ¿Qué otra prueba debemos de realizar? Una citología, ¿Mande? una citología de esputo. Pues digamos que ese es el cultivo, ¿no? ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Una tinción de Gram, doctora, ¿no ayudaría también? Pues realmente ya lo haríamos en el cultivo, en el antibiograma, o sea, ya identificaste el bicho a nivel local, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Una fibrolaringoscopía, ¿no, doctora? No, no es necesario. Exámenes complementarios, ¿qué tendría yo que solicitar? Podría ser un hemocultivo, pruebas de inflamación sistémica. ¿O cuáles? Pedir la proteína C quinasa, la proteína C reactiva para ver si hay inflamación sistémica. Pudiera ser una proteína reactiva. ¿Qué otra cosa que sería más específica? Una biometría hemática. Una biohemática, pero pues bueno, ya ese paciente está multitratado y todo lo demás. Dímelo, Antiestreptolicinas, niños. Nosotros tendríamos que hacer antiestreptolicinas para saber si en el torrente sanguíneo tenemos también la presencia de
¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia del estreptococo beta hemolítico no nada más puede afectar las amígdalas. ¿Qué otros órganos puede afectarnos? ¿Dónde más se puede aislar el estreptococo beta hemolítico? Puede, por ejemplo, afectar las válvulas cardíacas. Así es, podemos tener hasta una endocarditis o se puede instalar en las válvulas y esos niños tienen que operarse porque se disfuncionan. ¿Qué más? A nivel cerebral puede haber un absceso. Pues pudiera originarnos un absceso, sí se puede llegar a aislar, aunque cuando ya hay presencia de absceso hay otros bichos los que se aíslan. Pero ¿por qué es importante que yo realice antiestreptolicinas para poder determinar si ese paciente es candidato o no a una amigdalectomía? Ya vimos que pues si se aíslan y tenemos antiestreptolicinas, ¿cuál es el valor normal de las antiestreptolicinas? Los estoy viendo, Chihuahua. Ya voy a tener una clase presencial con ustedes para ver si es cierto. ¿Cuál es el valor normal de las antiestreptolicinas? Hasta 200 unidades por mililitro. Así es, por arriba de 200 quiere decir que ya hay una inflamación sistémica causada por el estreptococo beta hemolítico y puede ser una indicación de amigdalectomía, ¿ok? Hay varias indicaciones para hacer una amigdalectomía. No nada más son amígdalas hipertróficas o no nada más son amígdalas o cuadros de repetición, ¿sí? Hay muchas indicaciones más que nos deben de orientar a que nosotros, por el bien de nuestro paciente, debemos de quitar sus amígdalas y evitar complicaciones como una de ellas, ya la dijeron, una valvulopatía o también, ¿se acuerdan ustedes? No sé, ya se supone que deberían de llevar esa materia. ¿Cuál es la fiebre saltona? El herpes. No, el herpes es otra cosa. Hay pacientes que pueden llegar a acumular también en las articulaciones, ¿sí? Y entonces los pacientes pueden llegar a presentar artritis. ¿Fiebre reumática, doctora? Artritis reumatoide producida por estreptococos, ¿ok? Eso puede llegar a suceder, entonces también es importante que nosotros veamos esto, un paciente que continúa y presenta infecciones de repetición, hay que vacunar a esos pacientes con penicilina y en caso de que los cuadros continúen, necesitamos quitar las amígdalas porque acuérdense que les dije que las amígdalas que tienen un tejido, que es un tejido linfoide que tiende a hacer la presencia de cráteres, ahí les encanta vivir a las bacterias y aunque demos tratamiento, las bacterias siguen ahí y por lo tanto, pues los cuadros son repetitivos, repetitivos y repetitivos, ¿ok?
Entonces, es otra de las indicaciones quirúrgicas para evitar este tipo de complicaciones. ¿Qué otro diagnóstico diferencial podemos tener de acuerdo a su etiología? La angina de Ludwig. La angina de Ludwig, ¿qué es la angina de Ludwig, doctora? Es pues también una inflamación de las anginas, pero en esta la diferencia, y también tiene ulceraciones, pero en esta la diferencia es que no tiene una membrana amarillenta y además ocasiona un, ay, se me fue la palabra, una vasculitis que puede diseminarse y pues también es un poquito más peligrosa que la angina de Vincent, porque esta puede ocasionar más rápidamente un shock séptico. Ok, ¿qué es una angina de Ludwig? ¿Alguien más? ¿Nadie? La diferencia de una angina de Ludwig es que es también la presencia de un absceso, ¿sí? Que abarca el anillo de Waldeyer. ¿Cuál es el anillo de Waldeyer? ¿Quién forma el anillo de Waldeyer? ¿Nadie? Serían las amígdalas faringeas, tubarias, las palatinas y las linguales. Así es, y se presenta un absceso a ese nivel y por lo tanto hay incluso un abombamiento de la base de la lengua por las amígdalas linguales, ¿sí? ¿Sí o no? Que puede llegar a causar obstrucción respiratoria. La angina de Ludwig es una urgencia, así como cualquier otro absceso que se presente en el cuello, ¿sí? Todos los abscesos de cuello te pueden llevar a la muerte en cuestión de horas, ¿ok? La angina de Ludwig es una de ellas. Y como ya vimos, aquí lo único que el paciente presentaría en el cuadro clínico, ¿qué sería? Además de que ya sabemos que faringodinia, fiebre, odinofagia, ¿qué más? ¿Qué más va a referir el paciente? Chiquita, bonita. ¿Qué otra cosa? Pues también está el dato este del habla alterada de como papa caliente, ¿no, doctora? En la angina de Ludwig. La voz en papa caliente, ya que hay un abombamiento importante. ¿Algo más? ¿Algo más que se llegaría a presentar? Pues menciona que también se puede presentar infección en los dientes, doctora, en la raíz de los dientes. Patogénico, ¿verdad? Normalmente los pacientes refieren que tuvieron una visita con el dentista o el antecedente de una extracción de alguna pieza dental. Pero se les está pasando algo sumamente importante que les acabo de decir. Pongan atención a lo que les digo. No anden pajareando. ¿Infección del cuello, doctora? ¿Qué más? ¿Por qué se considera una urgencia, chicos? Por obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Una obstrucción de la vía aérea. Porque obstruye la vía aérea. Uno de los datos importantes es que los pacientes se ahogan, ¿sí? Refieren disnea, ¿ok? En una angina de Ludwig el paciente va a referir disnea, ¿sí?
Ya cuando llegan con ese diagnóstico, pues es porque ya traen ahí todo obstruido y entonces se vuelve nuevamente una urgencia y en muchos de los casos ese tipo de pacientes se tienen que intubar, se tienen que traqueotomizar porque no se pueden intubar tan fácilmente, ya que como está abombado el piso de la boca, aparte de que no permite la apertura, lo pueden tronar y ya valió gorro, ¿ok? Acuérdense que la mayoría de ustedes, sobre todo en el servicio social, el cual yo deseo que quiten para siempre, pues van a puras comunidades de bajos recursos, donde este tipo de cuadros es muchísimo más frecuente de lo que creen, ¿ok? Entonces tienen que poder identificar ustedes cuándo es una faringoamigdalitis bacteriana, cuándo es purulenta y cuál es el agente causal que ustedes tienen que identificar para, en base a eso, dar el tratamiento. Ya que no para todos se usa el levofloxacino como todos los médicos generales lo hacen, o la ceftriaxona con dexametasona, que también les encanta en una sola dosis. La verdad es que están perdidos totalmente en esas indicaciones. Funcionan, sí, pero son las que ayudan a que se compliquen demasiado, ¿ok? Entonces necesitan ver esas características para que puedan reconocer y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Si yo tengo una faringoamigdalitis purulenta, ¿cuál sería el agente causal? Un estafilococo beta hemolítico. ¿Cuál sería el agente causal? ¿Cuáles serían las características anatómicas que encontraría yo en la exploración física? Irritación y dolor, doctora. Las faringoamigdalitis purulentas duelen como no tienen una idea. También hay presencia de membrana, pero no es una membrana amarillenta, sino es una membrana purulenta. Se ve todas las amígdalas blanquecinas y el dolor es como si te encajaran alfileres en la garganta. Sin embargo, no hay voz en papa caliente, suele haber hipotermia, no hay hay faringodinia, odinofagia, muy importantes. No hay voz en papa caliente, les comento. No hay trismus tampoco. O sea, además ahí es bilateral, ¿no, doctora? O sea, en comparación con la angina de Vincent, que es la mayoría de las veces unilateral. La presencia, pues, es lo más frecuente es que sea bilateral. ¿Qué otra faringoamigdalitis se puede presentar? Una que también duele de a montón. La faringitis o faringoamigdalitis purulenta. ¿Sí me escuchan? Es que me marcaron y estoy en el celular. Sí se escucha, doctora. La faringoamigdalitis herpética, que es causada por un virus, que la mayoría de las veces es el herpes. Y de tipo 1 es una faringoamigdalitis muy dolorosa, ¿sí? Causa una faringodinia muy importante también, de características diferentes. Esta sí de plano no te permite comer porque no se presenta nada más, o sea, no hay estructuras afectadas que digas tú, está nada más localizada las amígdalas, se encuentra en todo alrededor de la boca y se observan lesiones ulcerosas que son muy, muy dolorosas. Sobre todo se presentan en el paladar blando y los pilares, el pilar anterior es lo más frecuente. Aquí no se ve se ven las lesiones, como les comento, ulcerosas, no hay
membranas, ni placas, ni nada de eso. Pero hay una hiperemia súper importante. Hay una reacción periamigdalina grado 3 o 3 cruces, como la quieran llamar, donde sí está muy importante la presencia de la reacción periamigdalina. Toda la boca les duele a los pobres pacientes, ¿ok? Y ahí, pues obviamente el gran error de todos es que no saben distinguirlas y le vuelven a dar ceftriaxona con dexametasona, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes sepan que todos los datos clínicos son parecidos y todo tiene diagnósticos diferenciales. Y si ustedes no lo ven y no lo saben distinguir, van a cometer el mismo error cada vez. Y eso hace que sus pacientes se compliquen constantemente. Yo ya se los dije, aquí no todos vamos a ser especialistas, ¿están de acuerdo? Por lo que quieran, porque no pasemos el examen, porque así lo decidamos, por lo que sea. Pero todos van a ser médicos generales, médicos de primer contacto. Y ya les dije a todos los que han ido a mi consulta, tanto en el seguro como en la prima, díganme cuántas faringoamigdalitis hemos visto. ¿Cuántas? Acuérdense. Estoy tendiendo la cama porque no vino la señora que me ayuda, así es que si me escuchan que estoy corriendo para un lado y para el otro, ya saben por qué es. ¿Cuál? A ver, díganme. Pues no, doctora, casi no hemos visto, casi siempre van a ir con el médico de primer contacto. El 85% de las veces, a menos que sean muy fresas o que ya sean pacientes recurrentes, llegan por una faringoamigdalitis, ¿sí? Esos pacientes llegan con ustedes. Ustedes son los que tienen que aprender a tratarlos. Y ayer les dije a sus compañeros, hay una historia natural de la enfermedad, ¿ok? Una faringoamigdalitis herpética, ¿se va a curar sola? Claro que se va a curar sola, pero le podemos ayudar, ¿sí? Una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico se va a curar sola, también se va a curar sola, pero esta si no la curas, tiene un 50% de que se cure sola y un 50% de que se complique con un absceso o todo lo que ya comentamos ahorita que puede llegar a suceder. Y sí sucede, si no ustedes cuando vayan en cardio, si ustedes entran a cirugías de reemplazo de válvulas, puedo diferenciar porque también el tratamiento es diferente. ¿Cuál es el causante de la mononucleosis? El virus de Epstein-Barr. Y ese famoso virus del Epstein-Barr ha sido asociado y aislado en muchos pacientes con presencia de cáncer, ¿sí? Suele llevar a algunos pacientes a diagnóstico de cáncer.
no necesariamente ahí en esa área, pero sí hay asociación, así como el BPH, así como el Helicobacter pylori, que tienen tendencia, el virus de la hepatitis B, a progresar a cáncer, ¿ok? Entonces sí es muy importante que sepamos. Otro diagnóstico que no sea infeccioso, ¿cuál sería? ¿Pudiera ser un carcinoma de amígdala? Un cáncer de amígdala, así es. El epidermoide es el más frecuente, pero un linfoma también puede iniciarse. Incluso hay linfomas que se inician así, con abscesos periamigdalinos, ¿ok? Se suele abscedar. A mí ya me ha tocado 2 pacientes adultos mayores que tienen linfoma y el sitio inicial pues son las amígdalas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos amígdalas asimétricas, amígdalas ulceradas también, ¿sí? Nada más que acuérdense que el cáncer, como es tan malo maligno, no suele inicialmente presentar datos como faringodinia, odinofagia, fiebre, ¿no? Crecen de manera latente y hasta que ya no empiezan a causar daño, como empezarse a ulcerar, que ya tienen un estadio más avanzado, es cuando empiezan a presentar síntomas de dolor, saliva con estrías hemáticas, todo eso ya se empieza a presentar con el paciente, cuando el paciente ya está un poquito más avanzado, ¿no? A veces les causa un poquito de molestia al comer, pero pues se acostumbran y es por eso que llegan con nosotros cuando ya las lesiones están muy grandes. En el caso de ese paciente que yo vi, la primera vez, creo que era residente, y llegó como un absceso periamigdalino y pues obviamente era un linfoma ya abscedado con presencia de ganglios, pero era muy parecido a un absceso periamigdalino. Y me acuerdo muy bien que tenía una membrana así, tenía una úlcera y la membrana, la diferencia es que no era grisácea como la de la de Vincent, ¿no? Era una membrana más amarillenta. La de Vincent suele ser gris, literal, como un área de necrosis, ¿ok? Muy bien, entonces todo eso, hay pacientes que suelen llegar a tener papilomas en las amígdalas, tumores de tipo benigno, quistes. Tengo un paciente que tiene un lito que era Casium y fue creciendo y luego ya se hizo un lito, ya está ahí afectándole mucho, pero no se quiere quitar la amígdala, que porque tiene mucho trabajo. Yo, bueno, pues ahí usted, porque yo la verdad es que no estoy segura de que sí sea un lito como tal o si llega a ser un tumor, ¿verdad? Ya se lo indiqué, ya le dije, ya le sugerí, ya le insistí, no se quiere operar porque no tiene tiempo. Ya esa es decisión de mi paciente. Yo pongo en la nota de cualquier manera que se sugiere la cirugía y el paciente por el momento no acepta. Ese tipo de nota se tiene que poner siempre, 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 ¿ok? Tanto en lo público como en lo privado. Lo malo de los médicos generales es que como ellos ven sus pacientes en volumen, suelen obviar muchísimo las notas clínicas. Lo único bueno es que no los demandan porque pues casi creo que cuando el paciente llega con nosotros, los especialistas dice, sí, pues es que me vio un doctor, un general, así como si no importara, ¿ok? Y claro que importa y tendrían que ser igual de demandados que los especialistas, ¿no? Porque realmente muchos médicos generales, por falta de conocimiento, obvian muchos pacientes con síntomas que pueden orientarse fácilmente y por falta de conocimiento y por falta de seguimiento los dejan avanzar, ¿sí? Nada más que el paciente siente que va con un doctorcito X, ¿no? Y no hay causal de demanda, entre comillas. Tendría que haber, la verdad. ¿Por qué digo eso? Porque la mayoría de los médicos generales no se actualizan. Como nadie les pide hacer más nada, por ejemplo, nosotros como especialistas para poder pertenecer al consejo,
tienes que pagar una cuota mensual, anual, tienes que presentar un examen que vale un chorro de dinero y tienes que asistir a lo que es la educación continua de cursos y congresos para que puedas seguir certificado. De no ser así, eres un médico no certificado, ¿sí? Y una demanda para un médico no certificado puede ayudar a que la demanda proceda en tu contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes actualización, no tienes educación continua, ¿ok? Eso te pone, es un punto en contra. Pero por eso les comento, la mayoría de los médicos generales obvian mucho todo esto porque no llegan a ser demandables. Nadie llega y dice, pues es que yo fui con el médico general y él me dijo que era una faringoamigdalitis nada más y fui 3 veces y me dio 3 veces antibiótico y pues ya hasta que vine para acá, ¿sí? Y nunca dicen, los mismos pacientes piensan que los médicos generales son ignorantes o son chafas, por así decirlo, cosa que no tendría que ser, ¿verdad? Dime. Las amígdalas asimétricas son indicación de amigdalectomía. Yo a mi bebé de 4 años le quité las amígdalas por amígdalas asimétricas y presencia de ganglios. Dije, vas para afuera y se estudian, ¿ok? Amígdalas asimétricas no necesariamente quiere decir que que estén mal. Pudo haber sido que una se desarrollara más que otra, ¿no? Pero como tal, lo ideal es quitarlas porque no sabes, no puedes hacer no puedes hacer el diagnóstico nada más viendo, ¿sí? Por eso es que sí es recomendable y es una indicación quirúrgica. Está indicado hacer amigdalectomía en pacientes con amígdalas asimétricas. Entonces, ahí luego cuando quieras ir, ahí vas con nosotros y cuando te toque la consulta, yo lo que hago normalmente en este tipo de pacientes es que les hago una nota para su médico familiar y ya el médico familiar los refiere al otorrino. Sobre todo si siguen con cuadros de repetición, ¿verdad? O sea, también está indicada la amigdalectomía. Ok. Vemos el tema, por favor. Nos quedan 20 minutos muy buenos para ver el tema. Claro que sí, doctora. Doctora, Mande. ¿toda amígdala hipertrófica es indicación de amigdalectomía? ¿O a partir de qué grado? Hay indicaciones quirúrgicas que se supone que cuando veamos, o sea, ahorita igual en el tema podemos ver las indicaciones porque es parte de un tratamiento a mediano plazo, ¿ok? No es un tratamiento inmediato, es a mediano plazo. Ahorita vemos las indicaciones.
Ya se ve. Ya, Michelle. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, bien. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Sí, doctora. Somos el equipo número 4 y vamos a exponer el tema de amigdalitis de Vincent. El equipo está constituido por Michelle Salmerón, Sofía Enríquez, Isaac Pámanes y su servidora Diana Méndez. ¿Le das a la que sigue, por favor, Michelle? Bueno, como parte del índice, lo que vamos a ver va a ser la anatomía, introducción sobre el tema, los factores de riesgo, el cuadro clínico, diagnóstico, así como el diagnóstico diferencial, el tratamiento y las complicaciones de la enfermedad. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, primeramente vamos a explicar qué son las amígdalas. Las amígdalas pues son masas linfoides que están situadas en el istmo de las fauces. La más voluminosa de estas viene siendo la amígdala palatina, la cual pues va a estar colocada entre los dos pilares del velo del paladar y por arriba va a estar unida con la amígdala faríngea por medio de unas estructuras que se conocen como franjas adenoideas. Por debajo de estas también va a estar unida por medio de unos folículos cerrados, los cuales llegan hasta la base de la lengua y en conjunto forman lo que se conoce como el anillo linfático de Waldeyer, que ahorita fue lo que explicó la doctora, el cual pues tiene un papel importante en el sistema de defensa de la faringe. Aquí en la imagen podemos ver cómo se forma dicho anillo, por arriba con las adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas, que son las de mayor tamaño, y por abajo las amígdalas linguales. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, de acuerdo a su localización, vamos a tener que las amígdalas se van a dividir en 4 grupos, por así decirlo. La amígdala palatina, la faríngea, la tubaria y la lingual. En cuanto a la amígdala palatina, que esta se explicó que es la de mayor tamaño, le das a la que sigue, por favor. A la que sigue también. Bueno, esto fue lo que vimos ahorita de la gradación de las amígdalas. Aquí, pues vamos a tener que va a haber principalmente 4 grados según el porcentaje de la disminución de la luz de la garganta. Bueno, es decir, dependiendo de la disminución de la amplitud de la orofaringe, es decir, la garganta. Aquí vemos en esta imagen el esquema de graduación de la hipertrofia en cuanto al grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Podemos ver que en el grado 1 pues la amplitud es está más abierta debido a que el grado es más, bueno, las amígdalas están un poco más disminuidas. Si vamos comparando con la amígdala 2, la amígdala 3 y la 4. Le cambias a la tablita que está ahorita, por favor. Ahí está. Bueno, aquí tenemos que, bueno, lo tomamos también como el grado 0, que vendría siendo un grado normal, por así decirlo, o no visible. Aquí las amígdalas no van a alcanzar los pilares amigdalinos. En la ilustración, pues podemos ver que no se presenta alguna alteración muy significativa. En cuanto al grado 1, que viene siendo menos del 25% de obstrucción, que representa pues un cuarto, aquí las amígdalas ya van a estar, bueno, están llenas por menos del 25% del espacio transverso de la orofaringe, es decir, de la luz, y eso va a ser entre los pilares anterior y posterior. Aquí ya podemos ver, bueno, si me ayudas poquito con el puntero, Michelle, que en las amígdalas, si esa estructura blanquita, pues ya se ve ya se pueden apreciar con mayor facilidad si lo comparamos con el grado 0, que ahí pues sí no se ven para nada. En cuanto al grado 2, aquí ya es un porcentaje de entre el 25 y el 49%, es decir, ya un medio de la obstrucción. Aquí las amígdalas menores van a estar obstruidas al 50% del espacio transverso a la orofaringe. Igual, como podemos ver, ya es más notable esta hipertrofia de las amígdalas. En cuanto al grado 3, ya ocupa 3/4 partes de la orofaringe, del 50 al 75%, y las amígdalas menores del 75%, bueno, es más bien lo que explica que ocupa este espacio. Igual en la imagen, las amígdalas ya son más sobresalientes y ya obstruyen en casi
casi la totalidad de la orofaringe, pero no tanto como en el grado 4. Y por último tenemos el grado 4, que viene siendo ya más del 75% o ya casi la totalidad. Las amígdalas van a estar llenas al 75% o más, si no es que todo, del espacio transverso a la orofaringe. Aquí, como vemos en la imagen, pues ya están tan hipertróficas las amígdalas que obstruyen casi la totalidad de la orofaringe. ¿Le puedes cambiar, por favor? Listo. Ahora sí, ya explicando en cuanto a la anatomía de cada una de las amígdalas, primero vamos a empezar con las amígdalas palatinas, que estas son las de mayor tamaño. Estas se van a encontrar en el segmento anterior pues, de la fosa amigdalina y van a estar limitadas principalmente por los pilares palatinos anteriores o pilar palatogloso y los pilares palatinos posteriores o pilar palatofaringio. En cuanto a esta amígdala, algo importante también que se destaca es que va a estar adosada al arco palatino posterior y pues la fosa supraamigdalina se va a encontrar por arriba de dicha amígdala. ¿Le puedes cambiar, por favor? Algo que también se destaca de esta amígdala es lo que mencionamos ahorita, de que la fosa y el tamaño de la amígdala palatina pueden tener alguna variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden presentar algunas alteraciones que no van a ser precisamente patológicas, es decir, que pueden tener van a estar agrandadas sin que haya datos de alguna enfermedad. Un ejemplo de esto es que en el niño pequeño pueden ser más grandes de lo normal y hallarse alojadas en una fosa amigdalina plana, por lo que su gran magnitud hace que se proyecte ampliamente hacia el istmo de las fauces, es decir, en el niño lo vamos a ver un poquito más agrandada y se van a proyectar de una mayor forma. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos se encuentran amígdalas engastadas, es decir, que se van a encontrar como encajonadas y que van a desaparecer en gran parte pues en la profundidad de la fosa amigdalina. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, no, en la imagen, regrésale poquito. Aquí esta imagen la saqué del Netter porque se ve un poquito mejor las estructuras. Y aquí podemos ver, bueno, ¿me ayudas con el puntero, por favor? ¿Dónde está la tónsila palatina? Aquí vamos a ver las estructuras y también, pues, la constitución de toda la orofaringe. Igual en la que sigue se va a complementar mejor la imagen. Listo, ya le puedes cambiar, por favor. Bueno, también algo importante de la amígdala palatina es que presenta una superficie libre y histológicamente va a estar revestida por epitelio estratificado plano y húmedo, a nivel del cual se encuentran las fosillas de distribución y conformación regular. Aquí, pues la amígdala como va a estar aislada de los tejidos vecinos, esto por medio de láminas conjuntivas, es decir, va a estar formada por medio de unos tabiques de tejido conjuntivo que se llama la cápsula amigdalar, es decir, va a ser la que va a estar formando pues los tabiques que la van a dividir del resto de los órganos vecinos. ¿Le cambias a la que sigue, por favor? Bueno, ahora continuamos con la amígdala faríngea. Esta se va a encontrar principalmente pues en el techo de la nasofaringe, en la parte más superior de las palatinas. Igualmente va a estar formada por varios relieves de disposición longitudinal. Comparándolo con la palatina, también tenía estos tabiques. Y pues aquí va a estar separada este tipo de amígdala por lo que se le conoce como hendiduras planas, que también va a ser pues tejido conjuntivo. Hablando histológicamente, en este tipo de amígdalas, también va a tener, tiene la misma constitución histológica de las palatinas, pero también va a tener un porcentaje de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y va a presentar unos islotes de epitelio estratificado plano. Y esta amígdala faríngea también va a estar delimitada a su alrededor por una cápsula conjuntiva de tabiques que la van a estar igual separando del resto. Le das a la que sigue, por favor. ¿Sí cambió? ¿O a mí se me trabó?
Sí cambió, pero es lo que ya mencionaste. Ah, bueno, si quieres darle, creo que son 2 más. Esa, ay, es que no, se me detuvo un poquito la pantalla. Bueno, después tenemos a la amígdala tubaria, que esta explicaba que tenía, pues su constitución es mucho más parecida a la faringea, debido a que también pues su constitución linforticular es igual. Y aquí lo que destaca de este tipo de amígdala es que se va a encontrar en la base de la trompa de Eustaquio, precisamente en su porción cartilaginosa. También cuando la tónsila faríngea sea muy externa o más extensa de lo normal, puede resultar que sea muy difícil su separación de la tubaria, es decir, cuando están muy unidas o más agrandadas, van a estar casi, pues, por así decirlo, unidas en su constitución. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y después tenemos, por último, a la amígdala lingual, que pues como dice su nombre, esta se va a hallar en la base de la lengua, principalmente pues entre el surco terminal y la vallécula. Y pues esta va a estar ubicada por delante de la epiglotis. Este tipo de amígdala pues va a poseer también criptas que van a estar criptas pequeñas y finas y van a estar revestidas por epitelio estratificado plano no queratinizado. Este pues ya es un poquito diferente al de las amígdalas anteriores. Y también va a presentar lo que son las criptas digitiformes, que estas van a estar rodeadas por tejido linforeticular, lo cual pues viene siendo una cápsula igual de tejido conjuntivo, que va a ser la que va a estar delimitando lo de las amígdalas, o sea, van a delimitar su continuidad. En cuanto a este tipo de amígdalas, pues va a presentar las criptas y la envoltura linforeticular, que esto se le conoce como folículos linguales, que fue lo que mencionó ahorita la doctora que presentaba, pues si las criptas era donde explicó que podía haber mayor acumulación de las bacterias. Y pues en cuanto a su constitución histológica va a ser igual a la de la amígdala palatina. Y aquí en la imagen, pues podemos ver cómo se representa la amígdala faríngea, que es la de la parte más superior, el paladar duro, que era uno de los pilares o que formaba como de los límites de estas amígdalas, después la palatina, que es la más grande que vemos ahí, y por último la lingual, la más chiquitita, que es la que está en la parte final de la lengua. Ya esta fue lo que he dicho ahorita de la amígdala lingual. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver las estructuras, cómo está pues la epiglotis, la tonsila lingual, y pues, bueno, en la imagen anterior nos apreciaba más la amígdala lingual, que era la más chiquitita. ¿Le cambias, por favor, Michelle? Listo, esta también fue lo que dije, de la amígdala lingual era esa. Y aquí en esta imagen es como un resumen de las principales estructuras de las amígdalas. Vamos a tener anillo linfático de Waldeyer, que pues en la parte superior va a estar limitado por la amígdala faríngea, que es el número 1. Después el número 2 es la amígdala tubaria. No se ve bien en esa imagen, pero pues es lo que está en la parte más lateral. Y también pues la amígdala lingual es el número 8, que es como la partecita del medio. Y bueno, pues aquí podemos ver las principales estructuras. Le das a la que sigue. Creo que es otra imagen igual, sí. Aquí en la imagen pues ya una vista más, pues anatómicamente que la vemos más común, la úvula, el pilar anterior, el pilar posterior, también pues la amígdala palatina, que es la que se ve más fácilmente, y pues sería todo esto esto sería todo por parte de la anatomía. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es principalmente el concepto de la amigdalitis de Plaut-Vincent. Este va a ser una condición aguda de tipo ulceronecrótico unilateral, también es conocida como gingivitis ulceronecrótica o como boca de trinchera, y va a ser más que nada causada por una asociación de lo que es la Fusobacterium necrophorum con lo que es la Borrelia vincentri, conocida como asociación fusoespiral. Y bueno, en la imagen que ven ahí, pues podemos observar lo que es a la Fusobacterium necrophorum y la Borrelia vincentri en una tinción de Gram, y pues hay que recordar que estos dos pues son Gram negativos, por lo que se van a teñir de color rojo. Le das a la siguiente, por favor. Lo que es la Borrelia vincentri va a ser lo que es una espiroqueta anaerobia Gram negativa,
Esta va a medir de 5 a 10 micras de lo que es de largo, va a tener un número variable de lo que son espiras de 3 a 8 y va a ser altamente móvil y pues va a ser como que un microorganismo muy delicado. Después tenemos a la Fusobacterium necrophorum. Este es un bacilo también gram negativo, anaerobio, que se va a encontrar comúnmente en lo que es la faringe de los portadores sanos, en un 7 a un 21% de lo que es la población. Este va a tener lo que es una forma como en S, su longitud va a ser de 5 a 12 micras y va a tener un grosor de lo que es de 0.5 a 0.8 micras. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, principalmente está la mala higiene dental. Se va a dar también más en aquellos pacientes inmunodeprimidos con consumo de tabaco. También va a afectar más a lo que es a las mujeres que a los hombres en un predominio 2-1. Y en pacientes con VIH, pues las lesiones también llegan a ser muy extensas, dando lugar a lo que es un cuadro grave. En países pues muy industrializados se va a dar más en aquellas edades, en pacientes jóvenes, y en países en vías de desarrollo se observa más en lo que son los niños. Y pues, por ejemplo, en la imagen del medio, pues tenemos a un paciente con VIH en donde podemos observar pues distintas lesiones a nivel de lo que es la úvula, las amígdalas y el paladar blando. Bueno, entonces, la amigdalitis de Vincent va a tener 2 periodos. Un periodo de comienzo en el que la mayoría de los pacientes se va a presentar en una edad aproximada entre los 20 y 40 años, pero la mayoría, pues como ya lo vimos anteriormente, van a tener pues factores de riesgo en la cavidad oral porque normalmente se asocia a estratos económicos bajos y a personas que tienen pues situaciones de inmunodepresión y también de mala higiene bucal, por lo que la enfermedad primero, la mayoría de los casos va a presentarse como una gingivitis. Se llama boca de trinchera, quise ponerle este dato porque se me hizo algo interesante. Antes sí era más común esta patología, porque, bueno, se llama boca de trinchera porque en la Primera Guerra Mundial, pues, estaba asociada a que los soldados tuvieran muy malos hábitos higiénicos y también muy mala alimentación y se asociaban a índices altos de VIH y entonces normalmente ellos la padecían y por eso se decidió ponerle el nombre de boca de trinchera. Los pacientes en un principio van a tener pues nada más episodios de pirexia, pero muy, muy leves, o sea, entonces se consideraría como una hipertermia muy leve. Se presenta también disfagia unilateral. El predominio en la mayoría de las veces en esta enfermedad es una sola amígdala, es la que se va a ver afectada. También se encuentra odinofagia y en la exploración se aprecia que tiene afectación, como ya les había dicho, unilateral. Y normalmente como debajo de toda la ulceración que va a tener los pacientes, sobre todo lo van a tener en las papilas interdentales, como lo podemos ver aquí, puede haber una zona de necrosis. Entonces, esta zona de necrosis va a ocasionar que pues el aliento de los pacientes sea fétido. Y también, como los pacientes van a tener esta gingivitis, esta normalmente al momento de deglutir algún alimento o de lavarse los dientes o de quererse hacer algún tratamiento para remediar esto, tiende a sangrar muy rápido y a los pacientes les provoca una constante disgeusia con un sabor a hierro pues normalmente persistente. Después, el periodo de estado es cuando ya tenemos la ulceración de la amígdala, y esta normalmente se va a presentar en el poro superior. Hay que recordar que pues la asociación de agentes causales son anaerobios los dos, por lo tanto, estos van a crear un ambiente adecuado para poder proliferarse. Entonces, van a crear un ambiente anaerobio y que va a ser fomentada por las áreas de necrosis que van a tener que utilizar. Entonces, les comentaba, la amígdala se ulcera normalmente en el polo superior y normalmente se va a recubrir por una membrana que es de color amarillo grisáceo. También la literatura la refiere como una membrana con aspecto sucio y esta pues al desprenderse va también a sangrar muy fácilmente y va a tener abajo un área de necrosis.
y esta área pues va a favorecer pues a seguir el ciclo de las bacterias que lo van a causar. Aquí tenemos dos imágenes en el que, pues por un lado vemos la amígdala derecha de aspecto completamente normal y en el lado izquierdo vemos la amígdala inflamada. Aquí vemos la membrana que la va a recubrir y pues aquí tenemos la ulceración. Normalmente los bordes se van a ver, pues se va a ver edematizada toda la amígdala y los bordes se van a ver eritematosos. Al momento de desprenderla, de hecho la literatura dice normalmente que al momento de estar haciendo la exploración del paciente, algunas veces se puede desprender la membrana y pues va a empezar a sangrar el paciente. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico principalmente se va a hacer con todas las, pues con todas las situaciones clínicas que va a ir presentando el paciente. Tenemos que checar pues todos sus antecedentes odontológicos porque como les dije, estos pacientes normalmente tienen una muy mala higiene bucal y se asocia a grandes cantidades de caries dentales. Y pues lo podemos confirmar mediante un cultivo. También se busca descartar otras enfermedades como el chancro sifilítico unilateral y podemos hacer exámenes paraclínicos de serología, hemograma o un examen directo del exudado para ultramicroscopía y poder demostrar estos dos microorganismos. También aquí cabe mencionar que pues esta enfermedad también tiene un riesgo de provocar una septicemia, sobre todo en los pacientes en los que dejen todas las lesiones dentales sin tener un tratamiento. Bueno, pasando al diagnóstico diferencial, aquí pues entre las que nos podemos encontrar es amigdalitis ulceronecróticas unilaterales, faringitis gonocóxica, infección por VIH y amigdalitis sifilítica. Aquí en las imágenes, la de arriba a la derecha es una amigdalitis sifilítica, donde ahorita les voy a hablar un poquito más de ella. Abajo a la derecha vamos a tener una faringitis gonocóxica y abajo a la izquierda o a la izquierda más que nada va a ser una infección por VIH. Esas son algunas que se pueden medio parecer a lo que es nuestro caso. De hecho, en la bibliografía que leímos, pues nos mencionaba que esas eran las principales y pues si acaso como descarte por parte de la historia clínica mencionaba que por ejemplo la gonocócica se adquiere pues mencionaba ahí que a través del sexo oral, a través del beso y estas pues pueden provocar una faringoamigdalitis y adenopatías cervicales, que pues estos solamente se resuelven espontáneamente. Y la infección primaria por VIH se va a asociar con ulceraciones bucofaríngeas, que pues tienen como aspecto inespecífico, son localizadas y estas van a estar pues principalmente en lo que es el velo del paladar o en la región amigdalina. Y pues el estudio etiológico suele ser negativo, pero se toma pues una muestra para descartar infección por citomegalovirus o herpes virus o una neoplasia en dado caso. Dale otra si quieres. Y pues para la sífilis primaria, el sangrado usualmente ocurre en la faringe y puede causar ulceración unilateral de la amígdala con base indurada y adenopatía voluminosa. Y en la sífilis secundaria puede observarse una amigdalitis bilateral asociada a una faringitis difusa con amígdalas eritematosas aumentadas de volumen y recubiertas por una fina película de exudado gris pálido. Y pues, dale otra. Y pues para el tratamiento vamos a tener que pues se puede recomendar, bueno, de hecho, en la bibliografía mencionaba principalmente la penicilina, pero otras opciones también eran la amoxicilina con ácido clobulánico, ampicilina, clindamicina y metronidazol como pues por, para proteger pues lo que sería el estómago. Y pues bueno, mencionaba ahí de que pues una vez que se daba tratamiento, en unos 8 a 10 días las amígdalas van a cicatrizar. De hecho, aquí como pueden ver en la imagen, la lesión mejora muy rápidamente una vez comienza el tratamiento antibiótico. Y menciona que pues en 48 horas. Y pues, dale otro.
Y finalmente, en complicaciones, pues en casos muy avanzados puede darse tromboflebitis de la vena yugular, donde pues ya se empezó a diseminar esta infección, así como también pues hay riesgos de émbolos sépticos, y especialmente pulmonares, así como sepsis grave. De hecho, pues, en la imagen podemos ver lo que es una trombosis de la vena yugular, interna, así como también, bueno, ¿qué más? Pues sí, bueno, también había algo, bueno, pero es que no está la imagen, pero lo siento. No, bueno, olvidé lo que iba a decir, lo siento, me puse un poco Lo nervioso. que pasa es que ahí en Y esta pues bueno, fotografía, además, o sea, es un ataque en fase pulmonar con una ventana de pulmón, pero ahí se ve un patrón muy difuso, se ven cavernas, se ve edema. La verdad es que sí está muy estructurada, incluso se ven ateromas ahí en lo que son las arterias. Sí, tiene muchos datos, pues que en realidad sí serían compatibles con una neumonía, ¿verdad? Pero no tiene más datos que serían compatibles con otro tipo de neumonías, ¿sí? Por las cavernas que tiene sobre todo. muy bien. Y dale otra, ya para terminar. Bueno, esta fue nuestra bibliografía, pero también le añadimos lo que fue el libro de otorrinolaringología de Villar. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok, si se dieron cuenta el diagnóstico diferencial, pues un montón, ¿sí? Estos son los ejercicios que tenemos que realizar. Imágenes, 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 imágenes. ¿Por qué? Porque es lo único que va a distinguir nuestra sospecha diagnóstica, ¿ok? Indicaciones de amigdalectomía. Ya vieron, todos los tratamientos son específicos para cada tipo de amigdalitis de acuerdo a su agente causal. Ya vimos virales, ya vimos todas las que vimos, hasta sífilis, o sea, todas tienen un tratamiento específico. Por frecuencia, obviamente, pues la amigdalitis bacteriana de estreptococo beta hemolítico, pues sería nuestra primera intención, ¿sí? Pero si el paciente no mejora o presenta otros datos clínicos, es importante hacer exudados, ¿sí? Es importante hacer exudados para poder nosotros distinguir el agente causal y de esa manera pues darle al bicho, ¿no? Si no, ahí vamos a seguir. La indicación de la amigdalectomía es en todas esas amigdalitis de repetición, ¿ok? Cuando son aisladas, las indicaciones que tú tienes para amigdalitis son infecciones, amígdalas hipertróficas, que serían amígdalas grado 3, grado 4, ¿sí? Esa es una indicación quirúrgica que no es absoluta, es relativa. Tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas. La otra indicación de de amigdalectomía son 5 o 6 cuadros repetitivos en un año o 3 cuadros repetitivos en más de 2 años, en 2 años continuos, ¿ok? En donde el paciente presente fiebre en todos los casos, ¿ok? En todos los casos tiene que presentar el paciente fiebre y para esto nosotros vamos a poder realizar un exudado, un cultivo y antiestreptolicinas, ya que estas amígdalas no siempre tienen que ser grado 3 o grado 4, ¿ok? O sea, si conmigo llega un niño de 6 años con unas amígdalas grado 3, grado 4, pues la principal indicación quirúrgica es que son amígdalas obstructivas. Los niños no aprenden, no duermen, hacen apneas del sueño, etcétera, etcétera. Sí, entonces, el proceso de amígdalas. Pero si es un chavo de 17 años, que sus amígdalas, como el chavo ya creció, las amígdalas quedaron grado 2, sin embargo, se sigue enfermando 3 a 4 veces, donde le tienen que poner inyecciones. Cada año es 3, 4 veces a estarse enfermando con fiebre, ausencias laborales o escolares. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer antibiogramas, cultivos, antistreptolicinas para determinar que realmente ese paciente tenga cuadros
repetitivos por el mismo bicho y la indicación de amígdalas está también avalada, ¿no? Más de 3 cuadros por años consecutivos, ¿sí? Y la indicación de la amigdalectomía es adecuada. Un paciente que presente este tipo de amígdalas, este tipo de infecciones como una amígdala por sífilis, la amígdala de Vincent, muchas veces este tipo de pacientes también tienen indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque llegan a ser otra vez ese tipo de amigdalitis, ¿sí? No siempre se curan, o sea, pueden ser repetitivas, pues, no siempre es como que ya le di tratamiento y ya nunca más le volvió a pasar. Sí, obviamente si es un caso único y aislado, pues lo mantienes en observación, pero un paciente con un absceso periamigdalino también tiene indicación de amigdalectomía. ¿Por qué? Porque estos cuadros se vuelven a repetir. Eso es la indicación que te hace absoluta o relativa, pero al final de cuentas terminan en lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues eso de estarse enfermando, ya les comenté, ¿no? Yo tengo pacientes adultos que sufrieron de amigdalitis de repetición, de niños que tienen amígdalas que ya están grado 2 porque ellos crecieron, pero las amígdalas ahí se quedaron crípticas, llenan de calcio y presentan halitosis. Y los pacientes ya están hartos de que la boca les huela siempre. Y hay muchos que incluso se aprenden a quitar todas las bolitas ahí del calcium porque las sacan y dicen, huele a perro muerto, y es real. Entonces, también esa es una indicación quirúrgica, ¿sí? Está avalado que yo pueda decir, te quito las amígdalas. ¿Y por qué se dice que son indicaciones relativas e indicaciones absolutas? Porque toda cirugía se puede complicar. Entonces, si yo no especifico el por qué se retiran las amígdalas de manera quirúrgica y tenemos una complicación, pasa lo que siempre hacen los papás, ¿verdad? Pues ¿para qué se las quitaba si nada más era porque le olía mal la boca, si se hubiera quedado, ¿sí? Pero son indicaciones relativas, o sea, está indicado a decisión del paciente que yo quite esas amígdalas en esos casos y no me puedes demandar por eso. Estoy protegida porque la literatura dice que las amígdalas con presencia de calcium, aunque no sean hipertróficas o grado 3 o grado 4 o que se enfermen de manera repetitiva, tienen indicación relativa de amigdalectomía y eso me avala, ¿ok? Acuérdense que practicamos medicina preventiva, ¿sí? Ya vámonos, pues. Ahí les escribí un mensajito. Voy a verlos en una clase presencial probablemente la siguiente semana. Ahí me pongo de acuerdo con sus compañeros. Sí están participando bien. La clase de hoy, el tema como tal, estuvo muy bien presentado. Así se deben de presentar muchas imágenes les hizo falta un poquito nada más ampliarse en el tipo de estudio y incluir la amigdalectomía como tratamiento, ¿no? En lo que les comentaba, indicaciones absolutas, indicaciones relativas, ¿sí? ¿Algo más que quieran decir? Muy bien, si vuelven a faltarme de esa manera y que continúen sin prender las cámaras, yo no entiendo por qué tengo que dar la misma indicación cada vez. Si fuera 1 o 2, pues no les digo nada, ¿no? Pero siempre son el 80% no prenden las cámaras hasta que no les doy la indicación. No sé por qué tengo que darle la indicación. Es como el semáforo en rojo, ¿no? Si ya sabes que te lo pasas, pues te van a multar. Y si no te ven, pues ya te salvaste, pero si te ven, es multa y punto. Es lo mismo, ¿sí? Acuérdense que yo les doy íntegro el 20% de la asistencia en su calificación final. Si vuelven a faltar y están nada más 40, porque son demasiados los que faltan, ¿sí? Voy a 20% y de acuerdo al porcentaje que se estuvo presentando en las clases, es el porcentaje que yo les voy a dar, ¿ok? Sí, doctora. Muy bien.
Gracias, chicos. Gracias, Nos vemos doctora, el hasta el jueves. Nos vemos, doctora. Bye.